el día de hoy tenemos un invitado especial, está aquí con nosotros, Santiago Bolaños. Santiago Bolaños él es internacionalista y politólogo de la Universidad Militar, y también trabaja con la Comisión Colombiana del Océano y el Programa Antártico Colombiano. Es una persona que está en todo ese detrás de cámaras de todo lo que sucede para que los científicos podamos ir a la Antártida y podamos hacer nuestras actividades científicas. A veces pues uno dice, bueno, ¿y esta gente cómo llegó hasta allá? Pues es gracias al trabajo de Santiago y de todo el equipo de trabajo de la Comisión Colombiana del Océano, que ya ahorita en su presentación nos explicará en más detalles todo lo que sucede, pero además están a cargo también de la representación de Colombia como país ante los entes internacionales, donde se tratan todos los asuntos antárticos y del océano en Colombia. Entonces es una labor supremamente importante y valiosa para nuestro país. No es solamente la Antártida, ellos están a cargo también de todo lo que sucede en el Caribe colombiano y en el Pacífico. Y pues recordemos que Colombia en superficie oceánica tiene prácticamente el mismo kilometraje cuadrado, la misma superficie que en superficie continental. Entonces es otra Colombia que tal vez desconocemos, y ellos están a cargo de esa preservación y ese estudio y esa protección de esos recursos nuestros. Entonces, pues para mí es un honor y un gusto poder estar aquí contigo, Santiago, y simplemente el auditorio pues está a tu disposición, estaremos muy atentos a tu presentación, y al final, pues si nos queda tiempo, alcanzamos a hacer unas rondas de preguntas y espero que disfruten este espacio. Muchas gracias. No, muchas gracias, profesor Julián. Gracias a ustedes. En primera instancia me gustaría pues agradecerle a la Universidad Industrial de Santander por la invitación a contarles a ustedes un poco más acerca de qué hace Colombia, un país tropical, caribeño, del Pacífico, un país con mucha sabrosura en una región que es la más fría, la más desértica, la que tiene vientos más fuertes en todo el mundo y que por lo tanto se involucra o se entiende como el continente más peligroso del mundo. Antes de iniciar me gustaría saber de qué carreras nos acompañan. Por aquí, no sé, ingenierías, arriba la mano, casi todos los de ingeniería, ok. Ciencias de la salud, muy bien. Ciencias sociales humanas, excelente, ellos son de los míos. Y en ese orden de ideas, quiero contarles un poco antes de iniciar la historia o antes de iniciar la charla, como qué pasaba con Antártica en la historia del mundo. Ya ustedes les han hablado de radioastronomía, de cómo podemos entender el origen del universo a través de la Antártica. Les han hablado también acerca de cómo un gusano marino puede permitir entender el cambio climático, o incluso les han hablado de microbiología. ¿A quienes han venido a las charlas de los días anteriores? ¿No? ¿Ninguno? ¿Sí? A una, igual. Vamos a desarrollar todo ese tipo de conceptos acá. En ese orden de ideas, ¿por qué creen ustedes que Antártica se llama Antártica? Porque no tiene osos. Bueno, no tiene osos, y ese es un punto muy importante si tenemos presente la estrella polar del norte, por acá. ¿Por qué creen que Antártica se llama Antártica? ¿No? Les voy a echar un cuento y un carretazo, y es el siguiente. Hace muchos años, allá retomemos un poco nuestras clases de filosofía, que eran bien ladrilludas en el colegio, y ¿alguien se acuerda de Aristóteles? Aristóteles empezó a plantear una doctrina que se le conocía como la simetría perfecta, el que decía, si tengo un este, debo tener un oeste, si tengo un norte, debo tener un sur, y si en este sentido estoy hablando de un polo norte, lo más lógico es que tenga que hablar de un polo sur. En ese contexto de la Grecia de la época, al polo norte se le conocía como el Arcos, y en ese sentido, pues planteando la simetría perfecta, el polo sur tendría que ser lo contrario a Arcos. Por eso hablamos del sufijo ant-arcos, que es lo que va a explicar posteriormente el nombre de Antártica. ¿Listo? Primer dato curioso del día. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que Antártica durante toda la historia fue catalogada como un continente heroico, un continente donde había tesoros y donde había muchas aventuras por vivirse, y ya tendremos que recordar un poco las fábulas y todo lo que nos contaban de las historias, pero el desarrollo filosófico e historiográfico sobre este tipo de contextos quedó detenido, y me voy a saltar aquí como muchos
años de la historia de la humanidad por una situación que conocemos como el oscurantismo. El oscurantismo dijo: la ciencia no va más, vamos a parar todo el desarrollo porque el foco de la acción va a ser el desarrollo espiritual de la Iglesia Católica. Contexto histórico. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta más posteriormente que el Renacimiento y toda la ilustración y toda la luz de volver a poner al hombre como el centro de la humanidad va a volver a traer esas fábulas de Antártica a colación. Y a partir de ahí vamos a empezar a entender la Antártica como una edad heroica, una edad donde solo los valientes van a ir a explorar y a entender qué es lo que hay, porque hasta el momento, hasta cuando empezó la conquista o el descubrimiento, entre muchas comillas, de América, hablábamos de un continente que sabíamos que existía, pero no sabíamos qué tan grande era, qué podíamos encontrar, y en efecto si había osos o no había osos polares. En ese orden de ideas, la edad heroica en la Antártica inicia a partir del 1900, y en esa época grandes expedicionarios empiezan a tratar de llegar al continente. Anteriormente, los principales que habían llegado eran cazadores de ballenas, que creo que los tenemos presentes por Japón y los tenemos presentes por Noruega, pero pues decían como, bueno, sabemos que hay ballenas y ¿qué más hay? En ese contexto, en el marco de la edad heroica, viene a hablar un poco la importancia de la ciencia. Se van a dar cuenta ustedes a lo largo de toda esta charla que la ciencia va a ser el eje transversal de todo. Si bien estamos hablando de lo histórico, de lo filosófico e incluso de lo político, la ciencia va a ser el eje conector de todos los elementos. En este orden de ideas, el Año Geofísico Internacional lo que hizo fue decir, o reunir a muchos científicos y decir como, venga, nosotros acabamos de salir de una guerra mundial, 2 guerras mundiales, estamos entrando en una guerra fría. Tenemos que entender o determinar cuáles van a ser esas áreas que tienen que ser investigadas en el mundo. Entonces, muchos locos, muchos científicos se pusieron a recorrer el mundo en buques de investigación científica y al llegar a Antártica dijeron como, venga, este es el continente que no conocemos y por lo tanto a partir de ahí lo priorizan. A continuación, quiero mostrarles el por qué hablamos de que llegar a Antártica es algo heroico. Eso que ustedes están viendo en pantalla es lo que se conoce como el pasaje de Drake o el pasaje de Ormuz, que es uno de los pasajes más complicados para los marinos a nivel mundial. Y esto, en medida, pues creo que lo podemos ver por la dificultad y el gran oleaje que vamos a encontrar en este sector, que va a hacer que solamente los valientes y los héroes puedan llegar a este continente. Esto que vamos a ver es lo que tienen que atravesar los científicos colombianos cuando van a bordo de un buque colombiano cada 2 años, que pues hay participación de un buque colombiano. Y ya con este contexto de sabiendo por qué Antártica se llama Antártica, me gustaría hacerles la pregunta a todos ustedes. ¿Por qué creen que Antártica, o si yo les digo Antártica es el corazón del planeta, me adelanté, porque es el corazón del planeta? Aquí tengo a 2 vetados que estuvieron en una charla en otra oportunidad, pero por acá, si yo les digo por qué Antártica es el corazón del planeta, ¿por qué les suena? ¿Qué les huele? ¿Cómo lo sienten? No se les pasa por la cabeza. Ubiquémonos en el mapa. ¿Dónde encontramos Antártica en el mapa? En el sur. Y si nosotros cogemos el mapa, que no lo vemos sobre la línea del Ecuador, sino que lo vemos sobre el polo sur, vamos a ver que Antártica pues está ubicado en el centro, ¿cierto? Y a partir de esa ubicación de Antártica en el centro es que cobra sentido esto que vemos en pantalla. Lo que vemos en pantalla es lo que se conoce como la proyección de Spielhaus, que fue literalmente coger los polos, ponerlos en el centro del mapa y desplegar a lo largo y a lo ancho el resto del mundo. ¿Qué ven ustedes de llamativo en esta dramatización que hace la imagen que tenemos en pantalla? ¿A qué se les parece? Exacto. Vamos a darnos cuenta de que esta proyección lo que también nos va a mostrar es la distribución o la variación de la superficie del mar en todo el mundo durante todo el año. Y si nosotros nos damos cuenta, esta variación asemeja los latidos de un corazón. Y a partir de ahí vamos a empezar a entender entonces que Antártica va a tener un rol principal, 1, en la distribución de los nutrientes y 2, en la distribución de la temperatura. ¿Dónde está Colombia? Vamos a ver aquí qué tan colombianos somos. Yo voy a ir apuntando con el dedo y ustedes me van diciendo si por aquí está. ¿No? Sí. ¿Y esa parte de Colombia qué es? ¿Lo alcanzan a ver? Marca y Rivera. Muy bien. ¿Y sigo por acá? ¿Esto es Colombia acá? No. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Esto, tecito que vemos aquí, es Colombia desde el Pacífico. Y si nosotros nos damos cuenta en esta proyección que parece palpitar de un corazón, vamos a darnos cuenta que tenemos una cercanía mucho más grande por el Pacífico. De hecho, desde la década de los 70 hay investigaciones científicas que dicen
que en aguas profundas del Océano Pacífico colombiano vamos a encontrar presencia de aguas antárticas y subantárticas. ¿Eso qué nos está diciendo? De que una conexión que es de más de 70.000 kilómetros cuadrados no es tan lejana como parece, sino que vamos a darnos cuenta de que este pequeño movimiento va a empezar a tener afectaciones dentro de nuestro territorio nacional. En ese sentido, Antártica, como les contaba, es el congelador del mundo. Y es el congelador del mundo precisamente porque es donde se alberga, el 85% del hielo glaciar de todo el mundo, y en ese 85% del hielo glaciar vamos a encontrar más del 77% de agua dulce. Vamos a encontrar entonces de que la proyección o desde la superficie terrestre hacia arriba del hielo en Antártica va a alcanzar, por ejemplo, el tamaño de 2,5 veces el Burj Khalifa. O sea, dimensionen ustedes que es estar parado en la superficie, mirar hacia arriba y ver una masa de hielo igual de grande o 2 veces más grande que el Burj Khalifa. Y creo que eso lo podemos ver un poco en las exposiciones fotográficas que tenemos. Por ejemplo, acá atrás hay una donde pues podemos comparar un poco lo que es al profesor Julián respecto a un iceberg que vamos a encontrar detrás de él. Esto es más o menos lo que vamos a encontrar, y a partir de esta situación y de este frío que genera Antártica y que redistribuye, lo veíamos a través de las corrientes oceánicas, pues explicamos el por qué Antártica es el congelador del mundo. Pero bueno, ¿y entonces Colombia qué? ¿Cómo entra Colombia? Ya sabemos que por el agua ya alcanzamos a tener alguna conexión, y es que en efecto la principal conexión que vamos a encontrar de Colombia con Antártica está relacionada con el simple hecho de que Antártica es el corazón del planeta. Y este corazón del planeta tiene dos funciones muy importantes, ya se los mencionaba. La primera, hacer una redistribución de los nutrientes, porque así como redistribuye la temperatura a lo largo del año, también redistribuye nutrientes. Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante con una de las especies. Pregunta, ¿quién se ha visto Happy Feet? La película de los pingüinos que bailan. ¿Sí? La tenemos presente. En esa película ustedes se van a dar cuenta que hay un momento donde aparece un camaroncito rojo, que él dice que soy único, soy diferente, y pues empiezan a dar contra la corriente. Esa especie, y es sumamente importante cuando hablamos de la distribución de los nutrientes, es la base de la cadena trófica de la mitad de las especies marinas del mundo. Las ballenas van a la Antártica a alimentarse de krill. Entonces vamos a ver de que esa conexión ya no es solamente a través del agua, sino que también empieza a existir una dependencia y una codependencia con los ecosistemas marinos. Y en ese sentido les pongo el siguiente panorama. En las comunidades del Pacífico, una parte insignia de su desarrollo cultural y como sociedad es el desarrollo de la vida en torno al océano y por lo tanto en torno a la pesca, ¿cierto? Imagínense ustedes el caso donde llega a cambiar la temperatura que encontramos en Antártica y que, como ya sabemos, se conecta con las aguas oceánicas en Colombia. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las especies que son la base de la alimentación de estas comunidades del Pacífico? Va a empezar a escasear. Lo hablábamos hace un momento. Así como con los pájaros vemos que cuando van subiendo es porque están calentándose los páramos, lo mismo ocurre en Antártica. Las especies submarinas empiezan a buscar o aguas más cálidas o aguas más frías. Y en ese sentido, listo, llegamos un pescador, todos llegamos a pescar al Pacífico porque es la base de nuestra subsistencia. Y si ya no encontramos la especie, ¿eso qué va a implicar entonces? De que tengo que repensar si me tengo que quedar en mi territorio o tengo que migrar. Entonces, sumado en el caso, deciden migrar. ¿Qué consecuencias o qué problemáticas desarrollaría, por ejemplo, para Colombia, una migración masiva de la población costera hacia el interior del país? Creo que no tengo que entrar a profundizar un poco más en cuáles son las implicaciones de esas migraciones internas. No estamos diciendo que sean malas. Lo que estamos diciendo es que sin un manejo y una gestión adecuada pueden llegar a ser riesgosas tanto para las poblaciones migrantes como para las personas que habitan. Podemos ver entonces que en las ciudades principales podría llegar a aumentar el desempleo porque van a haber más personas, pero menos oferta de trabajo. Y pues de ahí, cadena de consecuencias en temas de pobreza. Esa es la razón principal que explica por qué Colombia está en Antártica. Porque si nos estamos dando cuenta, lo que hace en este caso el programa antártico colombiano no es pensar en un futuro inmediato, sino es pensar en un futuro a largo plazo. Y esto, cuando nos damos cuenta nosotros, lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, y es básicamente que los principales afectados por el cambio climático van a ser los países ubicados en la línea del Ecuador. Y adivinen qué país tropical, caribeño y pacífico está ubicado en la línea del Ecuador. Colombia. Eso implicaría entonces de que esas son las primeras conexiones que vamos a ver como más evidentes dentro de la relación Antártica-Colombia, que vamos a ver, darnos cuenta que ya esos 70.000 kilómetros que nos distancian están mucho más cercanos. No es una distancia, sino es una cercanía, y por lo tanto una afectación colateral. En este orden de ideas, ustedes dirán como, bueno, y entonces uno en Antártica, ¿cómo se maneja esto? ¿Quién dice, quién vigila, por ejemplo, que yo no pueda cazar un pingüino?
que son las especies principales que encontramos en Antártica. Antártica, en su momento, y por un contexto histórico también bastante complejo, fue regulado a través de un tratado. Y aquí es una frase que siempre digo en mis charlas, y es que Antártica funciona como no funciona el resto del mundo. ¿Esto en qué se entiende? Vamos a darnos cuenta de que nosotros en Antártica hay reclamación de soberanía. Hay países que están diciendo una parte de Antártica me pertenece, así como nosotros decimos que todo lo que es San Andrés y toda la proyección del agua es nuestra. Lo mismo está ocurriendo en Antártica. ¿Qué hizo ese tratado? Ese tratado dijo como, no señores, esto va a quedar congelado porque tenemos un tratado que nos va a permitir entendernos a todos respecto a qué vamos a hacer en Antártica. Nos damos cuenta entonces de que uno, pues ya sabemos un aspecto importante del tratado, y es que hay reclamaciones de soberanía por parte de unos países que los vamos a ver ahora en un momento, pero que adicionalmente van a quedar congeladas. Casualmente va muy en línea con lo que es el espíritu de Antártica: frío, lúgubre, gris, blanco. Pero también en un momento histórico la Alemania nazi pensaba utilizar la Antártica como espacio para pruebas nucleares. Por lo tanto, en Antártica vamos a ver también que la presencia de militares, las pruebas armamentísticas y su uso como desecho, como para desechos nucleares, va a estar completamente prohibida. Y si nos damos cuenta, es algo que muchas veces hemos querido lograr en diferentes partes del mundo a través de Naciones Unidas, pero que no lo hemos logrado, pero que en Antártica se ocurre. Sumado a esto, nos vamos a dar cuenta entonces de que el único continente que ha sido declarado a través del derecho internacional como un continente de paz es la Antártica. En ese orden de ideas, la Antártica se regula a través de dos principios: ciencia y paz. Van a ser las líneas conductores de todas las cosas, porque vamos a darnos cuenta de que en Antártica pueden surgir conflictos, y lo vamos a ver con este mapa. Y es que lo que ustedes ven aquí es una proyección de lo que son las reclamaciones actuales que existen sobre la Antártica. Nos vamos a dar cuenta entonces de que aquí hay una melcocha bastante interesante y un sancocho trifásico entre Argentina, Chile y Reino Unido, que los tres están reclamando una misma parte de Antártica. Imagínense ustedes saliendo de la Segunda Guerra Mundial, de ver cómo el mundo se acabó y decir como, venga, pana, tengo una situación acá que me va a afectar y que puede ser una nueva emergencia de conflictos. Esta situación y prevenir lo que podría ocurrir en este choque, y si tenemos presente, por ejemplo, la guerra entre Argentina y Reino Unido por las Malvinas, pues creo que no hay que profundizar un poco más. Explica por qué entonces la vocación de Antártica es por la paz. Y la ciencia, se los contaba hace un momento, el Año Geofísico Internacional, que determinó que esta era un área importante para el conocimiento global. Datos curiosos sobre estas reclamaciones territoriales, y es este pedacito que vemos aquí en Francia, aquí este pedacito azulito chiquito, y es que anteriormente esa reclamación que tenía Francia era más grande, era de todo este pedazo, que es lo que vemos acá, era todo este pedazo la reclamación de Francia. Pero algún diplomático francés muy sabio en su conocimiento dijo como, vengan, la reclamación de Francia es como muy grande, ¿no? ¿Y qué hizo? Subsecuentemente pidió o redujo la reclamación de territorio hacia lo que tenemos actualmente. Esto se los estoy contando para tener un contexto muy claro, porque vamos a hablar entonces de si hay política en Antártica. En este orden de ideas, el tratado, como se los mencionaba, tiene 4 principios básicos: ciencia, paz, congelo soberanía, y adicionalmente aboca por la cooperación internacional. Todos los estados que vayan a Antártica están obligados a cooperar. Por ejemplo, lo pongo en el caso de los proyectos de la UIS que se han hecho en Antártica. Son proyectos colombianos, pero son proyectos que se han hecho en cooperación con Chile, porque Chile tiene unas bases antárticas, tiene unas facilidades, y entonces la cooperación es como nosotros ponemos investigación científica, ustedes apóyennos a nivel logístico. Y nos vamos a dar cuenta de que es otra forma como no funciona el mundo a nivel global, y es decir que, por ejemplo, vayan a cooperar entre Rusia y Estados Unidos para resolver el tema de Israel o en Palestina, not gonna happen, no va a ocurrir. Lo mismo que con lo que pasa con Rusia y Ucrania. La cooperación va a ser una limitante en el resto del mundo. En Antártica es una obligación, y es una obligación que se explica en términos de subsistencia. Imagínense ustedes llegar solos, colombianitos así, que nosotros somos bien caribeños, que no estamos acostumbrados a los cambios de temperatura por las estaciones, y que no tengamos un sitio a donde llegar. ¿Qué va a pasar con ese colombianito o esa colombianita? Pues lo más probable es que fallezca, porque las temperaturas en Antártica en promedio rondan los menos 4 grados centígrados, como haciendo una variación global dentro de todo el año. Menos 4 en verano.
Pero en invierno antártico podemos ver que las temperaturas alcanzan menos 30, menos 50 grados Celsius. Y pues imagínense ustedes, nosotros bien caribeños tratando de sobrevivir a esas temperaturas. A duras penas aguantamos el clima de Bogotá, que no llega a ser grados bajo cero. Imagínense en este continente. En este orden de ideas, el tratado estableció lo que se conoce como una reunión, donde todos los países van y deciden qué se va a hacer en Antártica. Otra situación que es novedosa: para que algo pase en Antártica tiene que ser aprobado por todos los que asisten a esta reunión, es decir, es una decisión de consenso. Y es como si todos nosotros fuéramos un país. Entonces por aquí tenemos Estados Unidos, Rusia, China, Perú, Colombia, y cada uno de ellos tuviese que poner de acuerdo a todo el mundo para que algo pase en Antártica. Esto es lo que nosotros vamos a empezar a ver de cómo la diplomacia en Antártica cambia, porque ya no es una situación donde si yo tengo más poder impongo una decisión, como pasa en el resto del mundo, incluso como pasa aquí en Colombia, pero en Antártica se van a ver obligados a que haya un consenso. Esto va a implicar entonces de que esa reunión no esté sola, sino que el Tratado Antártico va a generar entonces diferentes mecanismos de interacción. Porque bueno, ustedes se dieron cuenta que el tratado es un tema muy político, pero yo les dije que Antártica era bien científico. Entonces, para eso existe un organismo que es el Comité Científico para las Investigaciones en Antártica, que lo que hace es regular y promover la investigación allá. Entonces, ese comité le dice a la reunión y a todos los países que tienen que ponerse de acuerdo como: venga, yo les recomiendo que investiguen sobre cambio climático. Yo les recomiendo que declaren al pingüino emperador como una especie protegida. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el tema de la pesca. Como se los mencionaba, el krill, por ejemplo, fuera de ser la base alimenticia para muchas especies en Antártica, es el recurso más explotado en Antártica. Por ejemplo, los noruegos, y si no me creen, búsquenlo en Google, pongan krill antártico Noruega, y lo primero que les va a aparecer son unas píldoras de omega 3 que se hacen a partir del krill. Y Noruega es el explotador, o el que explota el 50% del krill en Antártica a nivel mundial. En este orden de ideas vamos a darnos cuenta de que toda esta parte industrial de pesca, toda la parte científica e incluso los mecanismos de protección ambiental van a empezar a mandar una retroalimentación a la reunión. Los aturas le dicen como: dígame qué hago. La reunión pone en consenso, decide qué va a hacer y les dice a los demás qué tienen que hacer. Entonces vamos a darnos cuenta que es una retroalimentación constante. Yo te mando un insumo, tú me das una respuesta. Pero esto no solamente se limita a los estados, sino que vamos a darnos cuenta también de que la empresa privada va a tener injerencia en las decisiones que se toman en Antártica. Y esto a través de lo que conocemos: uno, pues la pesca, y dos, los buques turísticos. ¿Cuánto creen ustedes que vale, y profe no puedes responder, ir a hacer tour en Antártica? Ir allá como Chile, en un yate, a conocer Antártica. ¿Cuánto en dólares creen que podría llegar a valer? Por aquí, algún valor X. Por aquí ponen $10,000. Al fondo, ¿qué me dicen? 50,000, ok. El rango que varía es desde los $17,000 en adelante por una persona. Entonces imagínense lo costoso que es y el poder económico que tiene la empresa privada para ingerir en las decisiones, porque el turismo no está regulado en Antártica. Hay algunas salvedades como para decir qué se puede hacer, pero pues decir como tantas personas pueden ir al año, esa es una regulación que no existe. Lo que mencionaba en el tema de $50,000, si tú quieres la habitación más top que pueda tener un buque, pues te va a valer $50,000. Y eso si tú quieres un recorrido en helicóptero, un recorrido en una aeronave que te muestre por encima todo lo que es este continente. Hasta el momento vamos claros, ¿sí? ¿Sí? Tu cara de preocupación me asusta un poco. En ese orden de ideas, ¿cómo podemos entender Antártica como un escenario de confrontación política? Nosotros sabemos, y pues lo hemos visto, que la política es sinónimo de la existencia humana. No podemos desligar el ser humano de ser político, ¿sí? Todos tenemos participación política porque opinamos, porque estamos en de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones del gobierno. Pero ¿cómo creen que pase en Antártica? ¿Quiénes son los sujetos de política en Antártica? ¿Serán los pingüinos? ¿Serán los leones marinos? Ya dijimos que osos polares no hay. ¿Cómo se puede entender la política en Antártica? Y es que nos vamos a dar cuenta entonces, y es que la política ya vuelve y juega, no funciona como funciona en este mundo, o en lo que conocemos como nuestra visión del mundo. Allá, por ejemplo, no hay un régimen político que llamemos democracia, porque allá los pingüinos no pueden votar. ¿Y eso qué nos dice? Y es que en Antártica no hay personas que habiten permanentemente, como ocurre en el Ártico. En el Ártico sabemos que hay comunidades nativas, comunidades aborígenes. En Antártica eso no pasa. Entonces, hablar de la política como nosotros la conocemos
no es aplicable. Y por eso decimos que es una política diferencial y por eso tenemos una foto del pingüino. Porque vamos a darnos cuenta de que la fauna y la flora van a ser quienes sean los sujetos de política dentro de la Antártica. Ya que ahí ya me imagino que eso va a ser como en el cerebro, porque pues ya no es el ciudadano el que decide, ni cómo me comporto, sino que voy a determinar es cómo yo voy a cuidar una especie como el pingüino, que pues creo que los vemos por todo el auditorio. Pero vamos a darnos cuenta también de que esto tiene que estar reglamentado por lo que les mencionaba anteriormente, que es el tratado. Entonces vamos a darnos cuenta que es una política que puede entenderse abierta, amplia, pero que tiene un límite. Y el límite es que puede ser ejecutada mientras tanto esté en función de la ciencia y de la... Muy bien. No me hagan quedar mal porque luego no les vuelven a dar ese tipo de charlas a la universidad. Pero vamos a darnos cuenta de que si bien hablamos de paz en Antártica, esta política siempre es una pugna entre cooperar y mantener un eje diferencial, y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, y es cómo se entienden esos conflictos en Antártica, que los conflictos van a ser netamente por temas medioambientales, por determinar qué debo hacer y cómo debo hacerlo, y hasta qué punto debo hacerlo. No sé si han visto en TikTok y en Reels que hay un video muy chévere que explica qué es la definición de poder, que llega una profesora muy joven a un salón de clases y un estudiante dice como, yo he visto este video en X página de videos para adultos, y la profesora inmediatamente le responde como, ¿puedes decirme cuál es la definición de poder? Y en ese momento el ego de este personaje cae al piso. ¿Y qué es la definición de poder? El poder es la capacidad que tiene un actor de ejercer una influencia para cambiar el rumbo de acción del comportamiento o una situación de una persona o de un contexto. En ese sentido, ¿ustedes creen que la ciencia y el poder tienen alguna relación en Antártica? Muchos de ustedes están viendo metodologías de la investigación, muchos de ustedes están vinculados a semilleros de investigación, y con lo que les quiero decir es que en efecto en Antártica la ciencia tiene un poder, y es un poder que va a ser entendido a través de un concepto muy bonito que se llama la diplomacia científica, que es algo en lo que estamos invitados todas las personas que hacemos parte de la academia, a utilizar nuestro conocimiento y nuestra investigación como insumo de cambio para las situaciones que nosotros vemos actualmente. Vamos a darnos cuenta entonces de que entender la diplomacia científica tiene 3 palabras claves, y es en, para y dependiendo de quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. Entonces vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de ciencia en la diplomacia es cómo yo utilizo la investigación científica para tomar una decisión. Por ejemplo, ingeniería mecánica, ¿tenemos alguno por acá? ¿No? ¿Entonces ingeniería mecánica? Entonces, digamos, en ingeniería mecánica hice alguna investigación sobre cómo puedo mejorar el desarrollo del combustible para que no emita muchos gases de efecto invernadero. Ese puede ser un resultado de una investigación. ¿Cómo empieza a jugar entonces la diplomacia científica en este proyecto? Y es que yo me acerco a los entes gubernamentales para que esa investigación que yo hice permita tomar decisiones desde lo político para que apliquemos ese modelo de combustión en todos los carros del país. Así es como podemos ver cómo funciona la ciencia en la diplomacia. Pero ¿cómo entendemos la diplomacia para la ciencia? Y es que recuerden que yo les hablaba de que en Antártica tenemos cooperación internacional. Es decir, para que alguno de ustedes que quiere hacer un proyecto de investigación en Antártica vaya, necesariamente tienen que cooperar. Pero para cooperar, en ese sentido entendemos la diplomacia para la ciencia. Yo coopero a nivel político para poder tener facilidades y beneficios en términos científicos. Como por ejemplo, y lo hablábamos ahorita con el profe Julián, que se nos va para Antártica ahorita pronto, y es, bueno, necesitan llevar una antena. ¿Cómo vamos a llevar esa antena? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A través de relaciones diplomáticas facilitamos de que él pueda llevar la antena que le va a permitir entender el periodo de reionización de la Tierra. Y finalmente la ciencia para la diplomacia, y es entender de una u otra forma que esa ciencia me va a permitir a mí fortalecer mis relaciones con otros países. En este orden se los pongo de la siguiente manera. Yo me fui a hacer un proyecto, a ver qué carrera es chévere de aquí de la UIS, de geología. Me fui a hacer una investigación de geología en Antártica, pero allá conocí a un investigador que también está haciendo una investigación similar a la mía, y decidimos cooperar porque pues, ¿para qué nos vamos a inyectar más recursos en proyectos que se pueden confabular para cooperar entre ellos?
Eso va a permitir entonces que posteriormente haya un mayor acercamiento entre la nacionalidad, en este caso, del otro investigador, que puede ser peruano, ecuatoriano, chileno, argentino e incluso el colombiano. Y eso se va a traducir en que va a tener una mejor relación con ese país. Entonces, esas son como las diferentes excepciones que tenemos dentro de la diplomacia. Sin embargo, en Antártica esta diplomacia no solamente la juegan los estados. No solamente Colombia va a ir allá a ejercer diplomacia, sino que la empresa privada, lo veíamos anteriormente con todo el tema del krill, con todo el tema del turismo, empieza a ejercer diplomacia. De hecho, actualmente, y es muy paradójico, hay investigaciones financiadas por el turismo en Antártica para entender los impactos del turismo. ¿Qué creen ustedes que vaya a resultar de esa investigación financiada por turismo para decir qué tanto impacto tiene el turismo? El turismo es bueno. Básicamente, o que el turismo no tiene un impacto relevante. Ahí vemos, por ejemplo, cómo la diplomacia científica empieza a tener una situación y cómo, de una u otra forma, la ciencia se vuelve un instrumento político. Que esto no significa que sea bueno o que sea malo, simplemente es una situación que se usa, porque sí son las relaciones entre las personas. Alguien tiene que ejercer poder, control y autoridad sobre otras. Pero ustedes se preguntarán entonces, bueno, Santiago, esta charla es de Colombia en Antártica. ¿Quién en Colombia se encarga de hacer esta diplomacia científica? Y aquí con este pequeño video que...
¿Sí lo pudieron ver todos? ¿Sí lo pudieron proyectar? Eso es brevemente un resumen de lo que nosotros hacemos como Programa Antártico Colombiano, con el objetivo de que los proyectos de investigación que se propongan desde la Academia Colombiana puedan hacerse en este territorio. Ustedes dirán entonces, pero bueno, ¿desde cuándo Colombia está metida por allá en ese rincón bien inhóspito, bien frío en Antártica? Y es que desde la década de los 80, incluso antes, tenemos participación en el continente antártico, donde primeros investigadores estuvieron allá haciendo presencia en investigación, por ejemplo, de ballenas, en investigación de hielos, y a partir de eso venía un recorrido institucional bastante grande en Colombia que recobró fuerza nuevamente hasta el 2014, cuando alguien dijo, venga, retomemos este proyecto de investigación o este programa de investigación con el objetivo de poder fomentar esa conciencia de que lo que pasa allá en Antártica nos afecta a nosotros, así estemos aquí en Bucaramanga o estemos en Bogotá, mucho más cerca de las estrellas. En ese orden de ideas, lo que Colombia hace año a año durante el verano austral, tengamos presente que en Antártica el verano empieza más o menos en noviembre y finaliza en marzo, abril, y es hacer expediciones científicas a la Antártica. Esto con el objetivo de poder realizar investigación en diferentes temas. Lo que vemos aquí en pantalla es un poco de cómo nosotros o cuáles son esas prioridades investigativas de Colombia en Antártica, donde vamos a ver, por ejemplo, que nos importa o tenemos que conocer la biodiversidad que existe en ese continente, tenemos que conocer también la relación que existe entre esos ecosistemas a nivel marino, a nivel costero, a nivel continental, con los ecosistemas también que tenemos en Colombia. Por eso hablamos también de la importancia de esos proyectos de investigación entre medio que tienen entre Antártica y Sudamérica. De hecho, quien ha escuchado el fenómeno del Niño, que este año ha sido bastante famoso. Al fondo, fenómeno del Niño, por acá también lo conocemos, lo tenemos presente, pues hay investigaciones, de hecho creo que se hizo en la Universidad Nacional, que determina que los cambios o la variabilidad climática en Antártica genera preponderancias o mayor probabilidades de ocurrencia del fenómeno del Niño en Colombia. En ese orden de ideas ya no lo estamos viendo desde temas netamente oceánicos, sino también desde temas del clima, y es que cambios en Antártica, que es donde está el agujero de la capa de ozono, no sé si recuerdan, creo que todos estábamos muy chiquitos cuando dijeron como no, el mundo se va a acabar porque hay un hueco gigante en la capa de ozono. Ese hueco se encuentra en Antártica. En ese sentido, vamos a darnos cuenta también de que esos cambios allá van a empezar a cambiar los patrones de conducta climática en nuestro país. Y pues imagínense ustedes donde tengamos periodos de sequías más intensos, que pasa, por ejemplo, con la producción de piña o miel que tienen aquí cerca en un municipio que creo que es Girón, en Lebrija. ¿Qué pasará con ese tipo de cultivos si tenemos periodos de sequías más largos y de menos lluvias? O tenemos más lluvias que sequías, pues vamos a darnos cuenta de que el cultivo se seca, se quema o se ahoga. No hay ninguna alternativa adicional. Y en ese orden de ideas, nosotros desde el 2014 hemos venido haciendo expediciones científicas, pero expediciones que también vinculan las capacidades colombianas. Por ejemplo, ¿alguno sabía que hay buques colombianos que van a la Antártica? ¿No? ¿Sí? ¿Dónde lo viste? ¿En Caracol? ¿En la clase? Ah, muy bien, el profe allá fomentando el conocimiento. Pero también hay participación de aeronaves. Colombia, a través de la Armada de Colombia y de la Fuerza Aérea Colombiana, manda aviones y manda barcos con el objetivo de apoyar el desarrollo de investigación científica, que si nosotros lo vemos internamente también es un cambio de la visión y de la vocación del sector defensa, en donde también están en función del apoyo a la investigación científica. Por ejemplo, lo vamos a ver en esta última, que fue la 10ª expedición, participó el buque colombiano más grande jamás construido en la historia de nuestro país, que es el ARC Simón Bolívar, que es un buque netamente de investigación científica. En este buque había cerca de, si no me falla la memoria, 25 investigadores colombianos e investigadores de otros países. Entonces vamos a darnos cuenta también de que empezamos a tener una relación de cómo la ciencia va hablando con diferentes sectores de la sociedad en función de un propósito común, que lo que nos dice es que la cooperación es lograble a pesar de las diferencias. Sin embargo, y para ir cerrando un poco más esta charla acerca de cómo se entiende la política en Antártica, y ustedes dirán como, bueno, nos hablaste de qué es Antártica, de quién hace eso por Colombia, pero ¿cómo podemos ver ejemplificadas esas fricciones que hay respecto a Antártica? Esto que vemos aquí es un pingüino emperador y esto que vemos acá es un panda, ¿cierto? El panda es un animal icónico o representativo de qué país? China. ¿Por qué creen ustedes que hay un versus entre el pingüino emperador y el panda
/China. Aquí hago la salvedad, disclaimer asterisco, y es que todo este contenido pues no representa la posición institucional, sino que es de fines netamente académicos y que por lo tanto no compromete la posición del Estado colombiano, salvedades que son necesarias en temas de política exterior. ¿Por qué creen ustedes entonces que tenemos esa pugna entre China y los pingüinos emperadores? Porque ambos son especies protegidas, entonces vamos a ver a quién protegemos más o a quién invertimos más recursos para que sea protegido. Ok, por ahí puede ir la cosa, ¿sí? Porque la información del panda, todo lo que representa la información que empiezan a jugar con la información para que se más fuerte. Ok, por ahí también hay elementos, nada más. Y es que hablamos de la diplomacia científica en el sentido de que la diplomacia puede servir para la protección y la desprotección de la fauna y la flora en Antártica. En este caso aquí, si bien el tema de la diplomacia del panda es bastante interesante, asimilarla por ejemplo con la diplomacia del pingüino, imagínense ustedes la diplomacia del pingüino, el tema por la cual tenemos esta pugna entre el pingüino emperador y el oso panda es que en Antártica hay una categoría para especies que son muy vulnerables, y en este caso son especies especialmente protegidas. Y desde hace 3 años se viene teniendo la discusión en donde todos tenemos que ponernos de acuerdo en si el pingüino emperador tiene que ser especie especialmente protegida o no. ¿Y esto por qué? Y es que nos vamos a dar cuenta que en Antártica hay muchas masas de hielo sobrepuestas sobre el mar, o lo que conocemos como icebergs. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es que esas especies de pingüino normalmente anidan y tienen sus crías sobre esos icebergs. Y si nosotros metemos calentamiento global, desaparición de esos glaciares, ¿qué va a pasar con esta especie? Pues lógicamente vamos a ver de que ya no van a tener en dónde poner sus huevos, tirar su piedrita. Dato curioso, los pingüinos como coquetean como entre ellos, y es que un pingüino, si le parece atractivo otro pingüino, le lleva una piedrita, y esta es su forma de mostrar amor y de empezar como a echarle el vainazo para que empiecen a salir. Si el pingüino acepta la piedra es porque ya le dijo como aquí vamos. Si le dice que no, es como amigo, sigue intentando. Datos curiosos del comportamiento de los pingüinos. ¿Y qué país creen ustedes que dijo que no tenían que declarar al pingüino al pingüino emperador como especie especialmente protegida? Sus argumentos, y es que la investigación científica no corrobora o no sustenta la decisión que se quiere tomar. Esa es la posición pues, que tiene China oficialmente y que ha mantenido durante todos los años. Y vamos a darnos cuenta también de que tenemos ese caso de la protección y la desprotección al lado de la priorización de la ciencia antártica global. Y es que recuerdan que hablábamos de la ciencia como un instrumento político. ¿Qué decía China? Mi investigación dice que esa especie no está en peligro de extinción, pero la ciencia del resto del mundo decía que sí. Vamos a darnos cuenta entonces de que la diplomacia en Antártica también va a tener ese efecto, y es que me va a permitir tomar decisiones enfocadas hacia diferentes temas, pero que adicionalmente me va a decir como venga, si aquí en Colombia están haciendo investigación de radioastronomía, en Sudáfrica están haciendo investigación de radioastronomía y en Australia están haciendo investigación de radioastronomía, porque más bien no nos interconectamos para hacer un proyecto un poco más amplio y que tenga más impacto. Ese es otro efecto que tiene la diplomacia científica en Antártica, y es un ejemplo que tenemos acá del Polarín, que es un programa de investigación de la Unión Europea que literalmente conectó a toda Europa para facilitar e interconectar la información que recogen sus diferentes estaciones de investigación científica. Vamos a ver entonces de que este video me encanta y era el que veníamos hablando, y es que la diplomacia también va a estar enfocado. Is that you? Of course it's me. Can you tell? No, not if we all look the same. I don't. Well, we are Krill. We were meant to look the same. Not me, Bill. There's only one of me in all the world. I'm one Krill. Y es que este video nos representa, y es que por el krill antártico también hay una pugna, y va muy relacionado con la protección. Creo que por la COP hemos escuchado mucho el concepto de áreas marinas protegidas, ¿sí? ¿No? Si no, te las barajo un poco más suave. Son espacios que, hagan de cuenta, es un parque nacional natural, pero en el océano, ¿sí? En Antártica se quieren declarar este tipo de áreas marinas protegidas. ¿Por qué? Porque pues, nos damos cuenta de que hay países que están haciendo caza o explotación indiscriminada, por ejemplo el krill antártico. Y en ese sentido la diplomacia va a permitir desarrollar ese tipo de actividades. Porque entonces, ¿qué van a hacer las industrias pesqueras? Digo, como ustedes necesitan buques para poner investigadores que van a monitorear el krill, pues yo le pongo los buques. Pero volvemos a levantar la pregunta, y es, ¿será que esa investigación es transparente y es sujetada o está relacionada con lo que realmente ocurre con el krill antártico? No lo sabemos. Empezamos a cuestionar la transparencia de esa investigación científica. Y asimismo pues empieza como la investigación de la industria versus la investigación del Estado a empezar a tener diferencias y choques,
para determinar si el krill, por ejemplo, que se encuentra en tal zona antártica, tiene que ser protegido o no tiene que ser protegido. Y asimismo, va a permitir que un país se posicione o no se posicione. Aquí tenemos un caso bastante icónico y es el de Canadá y Bielorrusia. En el tratado yo les comentaba que pues todos tenemos que ponernos de acuerdo, pero no todos tenemos la misma capacidad de tomar decisión. En Antártica van a haber estados que tienen la capacidad de opinar y votar. Les vamos a llamar consultivos. ¿Listo? Pero también tenemos unos no consultivos, como es el caso de Colombia, que solamente puede opinar, pero no puede decir yo voy a afectar esta decisión o la voy a orientar hacia mis beneficios como estado. Canadá y Bielorrusia, en este contexto, decidieron postularse a ser miembros consultivos el mismo año en que explotó la crisis de Ucrania. ¿Sí? Estamos familiarizados, guerra en Ucrania. Y en esa reunión pasó algo muy particular que todo el mundo quedó como atónito, y es que Rusia empezó a dar su discurso y Canadá, que estaba solicitando que le concedieran el poder de votar, se levantó de la mesa y se fue. Y Bielorrusia en su momento, Occidente lo castigó porque pues Bielorrusia fue demostrado que sirvió de paso para tropas rusas para que ingresaran a Ucrania. ¿Y qué pasó en ese sentido? Y es que empezaron a tener una fricción constante en donde si a Bielorrusia no le aprobaban el estatus consultivo, a Canadá tampoco, porque esa decisión se toma por consenso. Entonces yo tengo que poner a todo el mundo de acuerdo de que tienen que votar a favor de que yo pueda votar. Pero entonces, como Occidente no permitía a Bielorrusia, en este caso Rusia no le permitía el voto a Canadá. ¿Y cuál era el argumento? Nosotros sabemos que hay un trasfondo político, pero ¿cuál era el argumento? Y es que la ciencia que tú me estás contando que haces no representa el impacto que estoy buscando. Es decir, le están diciendo a Canadá, que tiene mucha trayectoria en investigación en el Ártico, porque naturalmente están en esa zona, que la investigación que hacen en la Antártica no es suficientemente concluyente, que no es investigación que tenga un aporte real a las prioridades globales. Entonces vamos a darnos cuenta que la Antártica entonces se utiliza como un tema político para dirimir o para generar fricciones entre los estados. Y en el mismo caso de Bielorrusia, con Bielorrusia pasó algo muy constante, o algo muy tácito, y es, ¿se acuerdan que les comenté que había un órgano de investigación a nivel internacional? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Colombia este año logró que le concedieran el poder de votar en ese organismo. Colombia es miembro pleno del SCAR, y adivinen quién se presentó con Colombia a ese mismo organismo para solicitar esa misma condición: Bielorrusia. Y lo chistoso del caso fue que a Colombia le dijeron que sí, pero a Bielorrusia le dijeron que no. Y el argumento fue el mismo: tu investigación científica no es tan concluyente. Y uno esperaría, pues aquí volvemos al tema de que esta es una percepción personal, no institucional. Bielorrusia tiene base en Antártica, Colombia no. Lo voy a dejar hasta ahí como para que maquinemos internamente cómo se entiende esta situación. Y esto nos va a permitir entonces estamos hablando de la ciencia con fines políticos, del rol de la diplomacia científica que ha hecho Colombia en investigación científica. Y nos vamos a dar cuenta de que a nivel internacional hay un horizonte marcado. Muchos investigadores dijeron desde el 2014 tenemos 7 áreas que tienen que ser priorizadas en la investigación. Áreas que, por ejemplo, se relacionan con el espacio cercano a la Tierra y más allá o lejano al cielo, vida antártica, todo lo que tenga que ver con tierra, atmósfera y conexiones globales. Y este ha sido un balance de lo que Colombia ha hecho en investigación científica en estas prioridades a nivel global. Por ejemplo, en presencia humana en Antártica, ¿alguien tiene presente el concepto de análogos planetarios? Profe, tú no puedes opinar. Un análogo planetario es la búsqueda de un espacio que tenga condiciones semejantes a las que podemos encontrar en el espacio exterior, para tratar de simular en ese espacio cómo se comportaría X o Y situación en el espacio exterior. Colombia tiene investigación en análogos planetarios. Por ejemplo, hay un proyecto de la Fuerza Aérea Colombiana para tratar de entrenar astronautas. Eso hace parte de análogos planetarios. En temas de atmósfera y conexiones, y muy ligado con el océano austral, Colombia ha tenido investigaciones, como se los mencionaba, por ejemplo, con el tema del fenómeno del Niño, de cómo la oscilación sur afecta al fenómeno del Niño, o de cómo pues, la variabilidad de la temperatura me afecta a los ecosistemas tanto en el Caribe como en el Pacífico. En el espacio pues tenemos investigación que es la que está haciendo actualmente la UIS, relacionada con radioastronomía, pero también vamos a darnos cuenta que nosotros hemos hablado mucho de la vida en Antártica. Hemos hablado, por ejemplo, de esta foca, de este león marino, de los pingüinos no mucho,
Pero también hemos hablado de las ballenas. Y era algo que les contaba hace un momento a algunos profes de la universidad, y es que las ballenas que nacen en Colombia, aquí en el Pacífico, van a la Antártica a alimentarse. Y esa investigación de esas conexiones o del comportamiento de esos mamíferos marinos ha sido investigado por Colombia. De hecho, es como la bandera más fuerte de la investigación que tiene Colombia en ese sentido. Y esta investigación ha evolucionado al punto de decir como, venga, sabemos que la industria genera muchos desechos en los mares. ¿Qué presencia de estos desechos encontramos, por ejemplo, en esas especies? Y es una investigación que se está haciendo actualmente para determinar, por ejemplo, la presencia del mercurio, que todos sabemos que le pasa al cuerpo humano donde llegue a estar en contacto con una dosis bastante alta de mercurio. Eso se está investigando en algunas especies de mamíferos en Antártica, especialmente de las focas, de las ballenas y de los leones. Y en ese sentido, esta colaboración que nos ha permitido a nosotros en términos de expandir nuestras redes de diplomacia científica, y es que pues a la fecha hemos hecho 92 proyectos de investigación. Espero después de esta charla que hayan más proyectos de la Universidad Industrial de Santander, que todo se anime a querer investigar en este continente, de que hemos vinculado a más de 148 investigadores de 57 instituciones, pero que adicionalmente hemos hecho una cooperación en dos sentidos. Hemos hecho cooperación para trabajar en el territorio antártico, pero también para publicar. Aquí los que están muy relacionados con la academia y con la ciencia saben la importancia de publicar en papers. Y nos vamos a dar cuenta de que si bien este mapa en azul es mucho más concreto, es con quienes hemos cooperado en Antártica, vamos a darnos cuenta que a la hora de publicar esa red de conexión y de cooperación se ha expandido mucho más amplia, que por ejemplo cuando Colombia diga me voy a lanzar a que me den el estatus de consultivo, pues Colombia tiene como decir como venga, yo he cooperado con muchas regiones del mundo y estoy ajeno a muchas disputas políticas. Esto permitió entonces a todo este panorama que actualmente estemos llevando a cabo la 11ª expedición antártica de Colombia. Y pues creo que aquí le puedo preguntar a alguno de los ingenieros por qué es 11ª y no 11ª. Ingenieros, ¿por qué es 11ª y no 11ª? No hagan calma a sus profes de matemáticas, los de cálculo los devuelven. Porque 11ª es una fracción. ¿Sí? Y en ese sentido, este es el parche oficial de la expedición. Que volveremos a este tema puntualmente, y donde nos vamos a dar cuenta pues que el signo principal del parche, que es una tradición bastante común en Antártica, es la ballena, pero que adicionalmente también vamos a tener 11 proyectos de investigación que se van a hacer en bases de Bulgaria, en bases argentinas, en bases chilenas, en buques italianos. ¿Qué otro país me falta? Creo que esos son como los... en base uruguaya también vamos a tener proyectos de investigación, y que esos proyectos van a estar enfocados nuevamente en ciencias de la vida, todo el tema de mamíferos marinos, ciencias físicas, y también hay un proyecto de ciencias sociales y humanas. Y es que desde el 2014 ha habido participación de artistas que van a la Antártica, y lo que ellos viven en Antártica les permite contar de formas diferentes lo que ellos sienten allá, e invitan a la reflexión de por qué tenemos que proteger este continente. Este es el mapa de Antártica, que nos resume un poco las diferentes partes de Antártica, porque recordemos, esto no se los conté, pero Antártica es uno de los continentes más extensos del mundo. Por ejemplo, ¿cuántas veces creen que cabe Colombia en el continente antártico? Solamente la parte territorial. O sea, como desde La Guajira hasta Nariño, y Nariño hasta el Amazonas. ¿20? Bueno, me dicen 20 por acá, por aquí. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuántas veces creen que cabe Colombia? 7. Ok. Colombia en Antártica, solamente el territorio cabe aproximadamente entre 13 y 14 veces. O sea, dimensionen la magnitud del territorio. Y nosotros vamos a estar en estas dos regiones. Uno, eso es lo que conocemos como el Mar de Ross, donde va a haber una investigación a bordo de un buque italiano. Esto aquí que vemos aquí es una base que se conoce como Glaciar Union, que es donde van a estar unos investigadores de la UIS. Y aquí pues un aplauso y una felicitación para la UIS, porque van a ser el primer proyecto colombiano que más se acerque al polo sur geográfico, porque la investigación tradicionalmente ha estado en esta puntica antártica, y es la primera vez que Colombia, a través de un proyecto de la UIS, va a llegar mucho más al centro de Antártica, así que siéntanse orgullosos de su universidad y de lo que logran. Y también vamos a estar en esta parte de aquí, que se conoce como la península, en una base argentina, una base chilena, la base búlgara, la base ecuatoriana, la chilena y la peruana. Perú tiene base, Ecuador también tiene base, Colombia no tiene base todavía, pero pues vamos a ver si el Estado decide o no decide incursionar en este tipo de situaciones.
En ese orden de ideas, ustedes vieron que la charla se titulaba Reflexiones en torno a la ciencia y a la presencia humana. Y que vamos entonces nosotros a concluir de todo este carretazo y todo este cuento que le hemos hecho, y son tres cosas principales. Y es que siempre que hablemos de la presencia humana, vamos también a estar hablando de un comportamiento político. Por lo tanto, nunca, o mientras haya política en Antártica, nunca va a dejar de haber presencia humana. Porque esta presencia puede ser directa, como a través de investigación científica, a través de bases, o incluso también de algunas pretensiones que tuvieron Argentina y Chile. Ellos en algún momento dijeron, vamos a poblar la Antártica. ¿Y qué hicieron? Llevaron casas, colegios e iglesias en Antártica. E incluso hay personas que han nacido en Antártica. Yo tuve la oportunidad de conocer a una de ellas, Marisa de las Nieves, nombre también bastante icónico. Y ella se considera nativa antártica. Para ella tiene una nacionalidad antártica que tiene una dualidad con su nacionalidad argentina. Entonces es un tema también de, decimos, como la presencia humana en Antártica nunca va a dejar de existir mientras haya una suerte de comportamiento político. Y esto también nos habla en el sentido, en primera instancia, nos habla también de que la ciencia, por lo tanto, se vuelve un instrumento de política en donde su uso puede ser beneficioso o puede ser no beneficioso para la protección y conservación de Antártica. Que cuando nosotros veamos que la instrumentalización de la ciencia ocurre, no podemos dejar de lado el papel que tiene la ciencia. Y es precisamente lo que estamos haciendo en este espacio, divulgar y contar. Porque la ciencia sin sentido social no sirve. Es una percepción personal y me defiendo o la sostengo muy duro contra quien tenga que defenderle. Es que la ciencia sin sentido social no sirve. Porque ¿qué nos sirve tener investigaciones guardadas en muchos repositorios si las personas no entendemos ese tipo de investigación científica? Y finalmente vamos a hablar entonces también de que siempre que hablemos de Antártica vamos a hablar de un tema de protección. Y por lo tanto, cuando hablamos de protección, tenemos que directamente hablar de seguridad. Porque cuando hablamos de proteger, tengo que asegurar algo. Por lo tanto, hablar de Antártica y de su protección habla o implica hablar en términos de seguridad. Pero la pregunta es: ¿seguridad en qué contexto? ¿Seguridad en qué espacios? Y seguridad para quiénes. Muchas gracias. Como ustedes saben, pues ellos se van también a la Antártica ahora pronto con una responsabilidad muy grande, y es que ellos van a ser embajadores, uno, de nuestra cultura, de nuestro comportamiento. Por favor, no quiero ver videos de personas correteando pingüinos, tampoco quiero ver papelitos de chocolatinas Jet o de chocorramo como basura en la Antártica. Y en ese orden de ideas, pues en nombre del capitán de navío Juan Camilo Forero, director del programa Antártico colombiano, queremos hacer la entrega a ustedes del parche de la expedición, que representa el compromiso que ustedes van a asumir en esta 11ª expedición antártica de Colombia. Un compromiso que asumen en nombre del país, pero también en nombre de la Universidad Industrial de Santander. Y les entrego a cada uno el parche que tienen que portar con mucho orgullo y con mucho honor en Antártica, que los hace miembros oficiales de la Expedición Antártica de Colombia. Este cuarto parche es de un profesor que está en el proyecto de ustedes, que también se los hago entrega. Y no fuera de eso, también aquí hay otra situación, gracias, y es que nosotros hablamos de que la ciencia tiene que tener un sentido social. Ahora sí me puedes entregar otra vez, qué pena. Y es que esto que ustedes ven aquí son postales que fueron hechos con 472 sobre la Antártica, y esta postal tienen mensajes de estudiantes de una universidad, de un colegio de Santa Marta, en donde ellos les escriben algunas cosas curiosas, les hacen preguntas o les agradecen a los investigadores por la labor que ellos hacen en Antártica. La misión que van a tener ustedes cuatro es, uno, llevar estas 4 postales en Antártica y grabarse leyendo las postales y dándole respuesta a cada uno de los niños que decidió escribirle a ustedes, que decidió abrir su corazón, su mente, para contarles qué es lo que sintieron ellos cuando escucharon por primera vez de Antártida. Y pues también el objetivo es que esto ustedes lo puedan compartir también con los diferentes investigadores que van a estar en la base, Glaciar Unión en el caso chileno y pues en O'Higgins para el caso de David. Entonces también les hago entrega esta responsabilidad social que tienen ustedes con la juventud colombiana, para que hagan la labor de contarles qué es lo que se siente vivir o estar en Antártica. Un aplauso por favor para él.